Muy buenos días. Me sumo al agradecimiento por su presencia esta mañana con nosotros. Como saben, en este tramo del evento normalmente acostumbramos a conocer en profundidad la opinión de un experto que nos arroja una nueva luz sobre las dimensiones de la agenda energética global. De hecho, un valor añadido que intentamos dar a este evento anual del CECME es precisamente abordar la agenda energética desde otros puntos de vista, que creemos que es algo muy necesario para la comunidad energética, que a veces estamos demasiado encerrados en nuestro propio debate. Para este ejercicio, hoy traemos a Emilio Lamo de Espinosa. Emilio es presidente del Real Instituto Elcano y yo le agradezco muy especialmente su colaboración con esta casa en muchos ámbitos y en particular su disponibilidad a este ejercicio que le hemos invitado a hacer hoy. Muchas gracias, Emilio. Emilio es catedrático de Sociología y analista de muy reconocido prestigio de la actualidad internacional. De modo que yo creo que vamos a tener un intercambio de opiniones muy interesante para entender la energía puesta en su contexto global, en su circunstancia global y en cómo opera la relación entre la energía y la sociedad global, que ha sido su campo de trabajo, en un momento en particular en el que esta sociedad global se está viendo sometida a grandes transformaciones. Emilio Lamo sigue trabajando mucho sobre el fenómeno de la globalización y, en particular, la participación de los países emergentes en este proceso. Es una dinámica que en gran medida conforma el panorama energético actual y me gustaría empezar por ahí. Emilio, ¿qué crees que está pasando actualmente en el mundo y cómo este cambio global está afectando a la energía y cómo se ve este proceso desde una institución como el Real Instituto Elcano? Bueno, primero, gracias Arturo, muchas gracias al Club Español de la Energía, al Comité Español también. Gracias como presidente del Instituto Elcano por invitarnos por tercer año a participar y a colaborar en la organización de este importante evento y gracias en este caso personalmente por invitarme a mí a compartir con todos ustedes, con todos vosotros, algunas ideas sobre lo que es el escenario mundial en un momento de extraordinaria relevancia y de cambios históricos y la incidencia que eso puede tener sobre los escenarios a su vez energéticos, ¿no? Si me preguntas qué está pasando, diría que muchas cosas, es evidente, y quizás la visión depende de la distancia que uno tome con la realidad. Parte de la tarea de los think tanks y de los institutos es justamente ese, tomar distancia para poder contextualizar los fenómenos, ¿no? Yo diría que en principio están ocurriendo tres cosas. En este momento tenemos, como es evidente, una crisis económica, comenzó en el 2007, seguimos en algunos países dentro de ella, ese es un primer ciclo, que se superpone sobre él un segundo ciclo, que es un ciclo político, el ciclo de la globalización, que comienza con la caída del muro de Berlín, es la homogenización del mundo, la globalización, se unifica el mundo, estamos en un mundo unificado, esta es una idea fundamental. Y finalmente, y esto es lo más importante quizás para verlo con cierta distancia, estamos ante un ciclo histórico que se superpone sobre esos dos, que es básicamente el ciclo de la era de Europa. La era de Europa es la gran expansión europea sobre el mundo, comienza con las navegaciones de altura, siglo XV, siglo XVI, Elcano es la primera vuelta al mundo, la primera globalización. Eso continúa con la revolución científica que impulsa la revolución industrial. La revolución industrial es lo que proyecta a Europa al imperialismo, al colonialismo. Eso se cancela con la Primera, la Segunda Guerra Mundial y estamos ante el ascenso de los emergentes. Este es un poco el escenario que a su vez, si lo que buscamos es lo que hay detrás de todo eso, básicamente hay dos dinámicas, hay muchas más, porque todos estos fenómenos son muy complejos. Por una parte hay una enorme divergencia demográfica entre el este y el oeste, esta es clave. Los fenómenos demográficos son siempre esenciales. Entre 1950 y el 2050, en poco más de un siglo, la población del mundo habrá pasado de 3.000 a 10.000 o 11.000 millones de habitantes, pero ese crecimiento prácticamente se ha producido todo en los países, digamos, emergentes. Por poner un ejemplo, Europa era el 25% de la población del mundo hace bien poco, cuando yo era joven, hace tanto tiempo, 25%. Y en este momento es el 7%. Asia
es el 60%. Hay prácticamente 10 asiáticos por cada europeo. Esto es fundamental para todo. Por lo tanto, divergencia demográfica que se ha venido acoplando en los últimos años, y esta es la segunda variable clave, con una convergencia tecnológica, con un proceso de difusión de tecnologías del este al oeste, es decir, de la parte desarrollada al resto del mundo, ¿no? Tecnologías duras y tecnologías blandas. Tecnologías blandas es un código de comercio, es una ley hipotecaria o es la contabilidad de doble entrada, que aumentan la productividad. De modo que estamos ante una convergencia de productividades, y esa convergencia de productividades lo que está haciendo es que las potencias demográficas se transforman inmediatamente en potencias económicas, es inevitable, aun cuando con productividades muy bajas producen mucho, China 1.300 millones de habitantes, y las potencias económicas se transforman en potencias políticas porque compran voluntades, China gana más votaciones en Naciones Unidas que la Unión Europea y se transforman en potencias militares también. Tenemos todo el ciclo, ¿no? De modo que lo que estamos es ante un proceso de reequilibrio radical del mundo entre el este y el oeste, de reequilibrio radical, cuyo final será que razonablemente, y esto es en el medio plazo, si un país o una región es el 7% de la población del mundo, pues podrá ser el 7, el 8, el 10% del PIB del mundo, pero desde luego no el 30 o el 20%. Este es un poco el escenario que tenemos delante, ¿no? Básicamente es un proceso de homogenización y de convergencia mundial. Esto tiene incidencia sobre absolutamente todo, y por supuesto, desde luego, sobre lo que es el mercado de la energía y las necesidades energéticas, ¿no? Y hablando, entonces, poniendo el foco en la energía, ¿cómo entra en este cuadro la energía y hasta qué punto la energía se está convirtiendo en un elemento central de las relaciones internacionales? Vamos a ver, la energía siempre ha sido un elemento central de las relaciones internacionales, casi cabría decir que nuclear, articulador, esencial, desde que hay sociedad industrial. La sociedad industrial reposa en la fábrica reposa en energía barata y, por lo tanto, las posibilidades de obtención de energía barata ha sido un elemento esencial desde siempre. Hubo algún momento en que se pensó que eso podía no ser así, que íbamos transitando, recuerdo, en fin, muchos recordarán el famoso libro de Daniel Bell sobre la sociedad postindustrial, año 72, estábamos entrando en sociedades en las que, en principio, pasábamos de la industria a los servicios, sociedades del conocimiento, sociedades de la información. Lo importante no era la energía, sino la información. Bueno, lo que hemos visto es que eso no es así. Hay una reindustrialización, lo que estábamos hablando antes en el fondo es un proceso, es la extensión de la revolución industrial a todo el mundo. China es la gran fábrica del mundo y por lo tanto estamos ante una nueva industrialización en todo el mundo y por lo tanto la energía es, como ha sido siempre, un elemento central, ¿no? Antes lo señalaba Antonio Brufao, las líneas de fractura de la geopolítica mundial acaban siendo las líneas de tensión del consumo y de la demanda de energía. Las tensiones de Rusia, por ejemplo, con Ucrania y con Europa, las tensiones entre el norte y el sur del Mediterráneo y en Oriente Medio, las tensiones en la América, entre una América bolivariana alimentada por el petróleo y una América, digamos, productiva con otros planteamientos. Al final, el fenómeno de la energía es un fenómeno absolutamente central en los escenarios geopolíticos. Esta es la razón por la cual en el Instituto Elcano, que es un instituto en el que nos ocupamos básicamente de relaciones internacionales, política exterior, relaciones internacionales, pues tenemos un programa de energía que es muy potente y colaboramos, como decías antes, con vosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Absolutamente. Comentabas que vamos hacia un horizonte en el que las grandes potencias demográficas lo son cada vez más en términos económicos, militares, etc. Es decir, esta va a ser una historia de ganadores y perdedores. Simplificando la formulación, ¿quién va a estar a cada lado? ¿Quiénes van a ser los grandes ganadores o los grandes perdedores? Bueno, más que de ganadores, claro, si hubiera ganadores claros y perdedores claros no habría tensiones, las cosas se estabilizarían. Yo creo que más que hablar de ganadores y perdedores, lo que estamos es ante unos escenarios de tensión, en los que los que ganan hoy pueden perder mañana y las cosas no están tan claras. Es decir, en principio parece que los vendedores tienen una posición más segura que los compradores, pero esto acaba dándole la vuelta y es un cuchillo que corta por los dos lados. El ejemplo de Rusia sería un ejemplo clásico. Rusia es un país que es un gran productor, no es una gran potencia, económicamente es un poquito más que Italia, pero es muy rico en hidrocarburos, tiene las segundas reservas mundiales de petróleo, las segundas de gas, exporta petróleo, exporta gas.
su posición es una posición aparentemente muy firme, ¿no? Pero esto, evidentemente, que le proporciona su fortaleza, puede ser un elemento también que cause su debilidad. En el fondo es un país de monocultivo, como decíamos tradicionalmente, y de hecho sabemos y conocemos por estudios de lo que se ha dado a llamar la maldición de los petroestados. La maldición de los petroestados es que, como viven de las rentas fiscales que les proporcionan los recursos energéticos, no necesitan desarrollarse, no necesitan modernizarse, no actualizan infraestructuras, compran voluntades. Al final son países subdesarrollados en muchos sentidos. Sabemos que Rusia, por ejemplo, con los precios actuales del petróleo, podría entrar en recesión el año próximo. De modo que las ventajas se le transforman en inconvenientes. Rusia en este momento puede, y lo ha venido haciendo en los últimos años en 3 ocasiones, echándole un pulso a Europa a cuenta del suministro energético. Es cierto, pero también la dependencia recíproca, porque si es cierto que ella nos está vendiendo en este momento pues, el 60% de su gas y el 70 y tantos % de su petróleo, para nosotros eso es aproximadamente el 30%. Por lo tanto, en el fondo la dependencia es recíproca y Europa también podría echarle un pulso a Rusia, al menos en el terreno político si quisiera. Otra cosa es que queremos o no queremos, ¿no? Por lo tanto, el juego de ganadores y perdedores es un juego confuso y que depende de tensiones. El caso de Venezuela lo vemos claramente, ¿no? La maldición de los petroestados, un país con recursos extraordinarios y, sin embargo, en una situación deplorable, ¿no? El exceso de riqueza, en este caso, se traduce en problemas muy serios para la organización interna del país. Falta déficit institucional, etcétera, ¿no? Efectivamente, hace sorprendentemente pocos años el debate energético en gran medida giraba alrededor del temido peak oil. ¿En qué momento la producción de hidrocarburos iba a tocar techo y se iba a empezar a presentar una situación de escasez? Hoy parece que estamos más atentos a quién tiene los recursos y qué uso estratégico hace de ellos como palanca. Pero en el contexto de la globalización, ¿la amenaza de la falta de recursos está presente, es creíble o es algo que está ya completamente superado? Bueno, cuando se hacen estimaciones sobre la demanda, oferta de recursos, inevitablemente se tienen que hacer siempre para un estado dado de la tecnología, digamos rebus sic stantibus, ¿no? Y en esas condiciones, para una tecnología dada, se pueden producir en el corto y en el medio plazo, sin duda alguna, se pueden producir desequilibrios entre oferta y demanda, ¿no? Pero tenemos que incorporar siempre y tenemos que recordar siempre el error de Malthus. En el fondo, siempre los escenarios neomalthusianos cometen casi siempre el error que cometió Malthus. Por recordarlo, Malthus decía aquello de que la población crecía en proporción geométrica, pero la tierra disponible para alimentarla lo hacía solo en proporción aritmética, luego inevitablemente tendríamos que acabar en hambrunas. Malthus se equivocó siempre, y se equivocó porque no incorporó a la ecuación la tecnología. La tecnología es lo que rompe siempre esos escenarios malthusianos o neomalthusianos. En el campo de la energía lo hemos visto constantemente, ¿no? Cuando yo era joven, de nuevo, en los años 50, 60 del siglo pasado, 70, el Club de Roma preveía que había recursos energéticos para 60 años. De esos 60 años han pasado 40 o 50 y sigue habiendo recursos energéticos para otros 60 años. Es decir, a medida que avanzamos parece que el horizonte de disponibilidades continúa avanzando con nosotros. ¿Por qué? Básicamente porque la tecnología permite, por una parte, utilizar mejor los recursos disponibles y, por otra parte, descubrir nuevos recursos y, finalmente, descubrirlos donde antes no era posible. Pues el caso de las perforaciones en aguas profundas es un ejemplo. Hace unos años un ingeniero tejano ingenioso, Mitchell, se inventa el fracking y el fracking revoluciona por completo el escenario energético mundial. En este momento todo lo que es los escenarios geopolíticos vinculados a la energía están sufriendo al menos transformaciones potenciales y, desde luego, recelos y temores enormes como consecuencia de la puesta en valor del shale gas, el shale oil, etc. Y esto es tecnología, ¿no? No, yo creo que en un terreno teórico los recursos son infinitos, basta mirar al cielo, el mundo es enorme y el cosmos más, los recursos son infinitos. Lo que es finito en el corto plazo son las tecnologías y el ingenio humano capaz de hacer uso de esos recursos.
Pero también, en fin, el viejo Hegel decía que cuando la humanidad invoca la técnica, esta aparece. Y es cierto, cuando las necesidades aprietan, se invierte en tecnología, los recursos, el precio sube, eso incentiva enormemente la investigación y eso acaba produciendo efectivamente innovaciones tecnológicas. Y en este momento tenemos 3 o 4 que podrían ponerse en marcha, pues desde la energía de fusión nuclear a las pilas eléctricas, etcétera, etcétera. Hay toda una digamos, panoplia de desarrollos tecnológicos que podrían realmente darle una renovación radical al escenario energético. Yo creo que los escenarios, digamos, malthusianos hay que aceptarlos siempre cum grano salis. Tienen razón, pero no del todo. Estupendo. Cuando miramos el panorama estratégico internacional, yo creo que hay dos grandes polos, hay dos grandes actores que están llamados seguramente a seguir siéndolo. El primero de ellos, que me gustaría traer a tu atención, Emilio, es China. China está siendo ya una gran potencia económica militar. ¿Qué significa eso en términos energéticos y económicos? ¿Qué podemos esperar de China en este panorama? Bueno, China, la incógnita de China es la gran incógnita del siglo XXI, es decir, probablemente ya y seguramente el resto del siglo XXI va a estar marcado por el desarrollo que pueda seguir la sociedad y la política china. Y esto nos recuerda siempre aquella conversación que tuvo Napoleón a comienzos del XIX con Lord McEnroe, que había sido embajador de Jorge III de Inglaterra en Pekín, regresó, le preguntó a Napoleón por los intereses franceses en Asia y Napoleón le dijo: aquello de China es un gigante dormido, dejémoslo dormir porque el día que despierte estremecerá el mundo, ¿no? Bueno, no es un gigante, pero no está dormido nunca. La laboriosidad de los chinos es proverbial. Y desde luego el ritmo de crecimiento económico de China, el que ha tenido hasta ahora y el que va a tener en los próximos años, es absolutamente espectacular, prácticamente increíble, ¿no? Las primeras predicciones económicas que yo leí hace años sobre el desarrollo económico de China y en qué momento China podía sobrepasar a la economía de los Estados Unidos fueron a comienzos de este siglo, 2003-2004, en el famoso artículo de Jim O'Neill de Goldman Sachs, cuando Dreaming with BRICS, soñando con los BRICS, cuando acuña el término BRIC, y entonces ya señalaba que China, la economía china podría sobrepasar a los Estados Unidos hacia el 2040 o el 2030, ¿no? Desde entonces la fecha no ha hecho sino adelantarse y adelantarse, y como vimos hace pocos meses, el mes de abril, el Financial Times publicó en portada a 5 columnas: China sobrepasará este año en paridad de poder adquisitivo a los Estados Unidos. Es un ciclo histórico, es una fecha histórica que el Financial Times ponía en relación con 1872, la fecha en la cual la economía americana sobrepasó a la del Reino Unido. Por tanto, China es ya la gran potencia económica mundial, todavía no lo es política ni lo es militar, eso lleva su tiempo, pero sin duda es ya la gran potencia. Y el crecimiento futuro es espectacular. Las predicciones que yo he leído sobre esto no me las puedo creer, pero como tampoco me creí las de Goldman Sachs, las de Jim O'Neill, pues cojo estas también con cierta cautela. Pero las predicciones nos dicen que para el 2030 China podría tener un PIB equivalente al de Estados Unidos hoy, y para el 2050 casi el del mundo hoy. Por tanto, estos son escenarios increíbles y pensemos en lo que eso supone de demanda de recursos. China es una gigantesca aspiradora de recursos de todo orden, lo necesita todo. Necesita agua, petróleo, por supuesto, necesita carne, necesita cemento, necesita aluminio, lo que quieras. 1.300 millones de personas creciendo al 7%, que es el ritmo al que llevan creciendo ya 30 años, han doblado su renta per cápita 3 veces, es una necesidad de recursos absolutamente extraordinaria, ¿no? China, y esto creo que es importante mencionarlo, lo señalaba Huntington, ¿no? Hace mucho tiempo decía un país normal tiene 40, 60, 80 millones de habitantes. Cuando entramos en Estados Unidos con 300 millones, pues sabemos los que hemos vivido ahí que eso es otra cosa, es otra dimensión que te envuelve como una burbuja. Pero si de 300 millones pasas a 1.300 millones y 3.000 años de historia y otra cultura, eso decía es un objeto político no identificado. Decía civilización disfrazada de Estado. Es una buena definición. Tendremos a pensar que China es otro país más y otro Estado más. No, es otra cosa, es un gigante.
Eso sí que es un gigante. Los gigantes a veces te hacen daño porque lo son, pero es un gigante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a pensar China de otro modo. Los chinos, además, sí piensan de otro modo, piensan en ciclos largos. Probablemente solo el Vaticano y la élite china piensa en términos de siglos. Los demás pensamos como mucho en ritmos de 4 años. Ellos no, ellos piensan en ciclos largos. Bueno, y la gran incógnita, evidentemente, es cuál puede ser el desarrollo de China en los próximos años. Va a seguir creciendo y eso seguirá siendo, como digo, una extraordinaria aspiradora de recursos, ¿no? El gran problema de China es eso, es asegurarse su suministro de recursos de todo orden. Recordemos que cuando se produjo unas tensiones parecidas, finales del XIX, emergencia de las 3 nuevas potencias que iban a marcar el siglo XX, Alemania, Estados Unidos y Japón, 1860, 1900, en las grandes potencias, eso dio lugar a 2 guerras mundiales. Es decir, el ajuste del mundo para hacer sitio a Estados Unidos, Japón y Alemania dio lugar a 2 guerras mundiales. Bueno, esperemos que esta vez lo sepamos hacer mejor, ¿no? Pero en todo caso, la gran tarea de China en este momento es asegurarse ese suministro. Para ello están construyendo a toda velocidad una armada oceánica, una Blue Water, con portaaviones, por supuesto, con submarinos nucleares, con bases militares a lo largo de todo el sur. Siempre se ha dicho que quien controla Malaca tiene ya la mano puesta en la garganta de China, porque por ahí pasa prácticamente todo el suministro. Por lo tanto, el futuro de China es absolutamente definitivo. Y, en cierto modo, hasta el momento ha estado jugando dentro del marco de las instituciones internacionales, pero empieza a salirse. En las últimas movidas, lo hemos visto en la cumbre de la PEC reciente, empieza a crear su propio Fondo Monetario Internacional, empieza a crear su propio marco mundial, empieza a crear sus propias reglas de comercio y tratados de comercio, suavemente, pero está empezando a hacerlo, ¿no? La gran incógnita, como digo, ¿se democratizará o no se democratizará? Cuando hablo con gente de allí, yo no hablo chino ni de lejos, pero cuando hablo con gente que sí lo hace, lo que te dicen es, no, ellos piensan en términos de décadas. Democratizar, a lo mejor 60, 70 años, 50 años. Tienen tiempo, no tienen prisa, ¿no? Es otro modo de pensar, ¿no? Otro modo de pensar. Se atribuye a un dirigente chino, probablemente Mao Zedong. Zhou Enlai era. Zhou Enlai, Sí. ¿qué opinaba de la Revolución Francesa? Sí, y dijo que aún era pronto para decirlo. Pero bueno, No tenemos experiencia, no tenemos perspectiva suficiente. No tenemos perspectiva suficiente. Suficiente. Ante un escenario como este, lo que es fácil imaginar es que otros actores se sienten amenazados, o se sienten desafiados o interpelados. Entonces, ¿cómo reacciona Estados Unidos ante esto? ¿Y de qué modo esta especie de bonus que le ha venido en el momento más oportuno, que son los hidrocarburos no convencionales, puede cambiar su visión y su posicionamiento geopolítico en los próximos años? Bueno, yo creo que eso es, China sin duda alguna la gran potencia ascendente, Estados Unidos es una potencia declinante, ahora mismo diré que con cierta parsimonia y sin prisas, pero en fin, en el sentido político sí, porque la política, esto lo aprendí hace muchos años de Duverger, es un juego de suma cero, si uno sube otro baja, la economía no, la economía podemos ganar todos, pero en política no, y si hay un actor importante que crece, evidentemente el otro pierde relevancia, ¿no? Y por tanto el juego de tensiones entre Estados Unidos y China es el juego determinante del escenario internacional en los próximos años, muchos años, en los próximos años, y eso es la clave, y Estados Unidos lo sabe claramente, y en este momento, digamos, toda la política exterior de Estados Unidos tiene todo un conjunto de determinantes, el fundamental es la relación con China, y fundamental, por lo tanto, es contener, equilibrar, incorporar el juego con China, para los dos partidos, demócratas y republicanos, es el escenario más importante, y de ahí este juego, lo que han dado a llamar el pivot to Asia, el pivote, el bascular hacia Asia, es decir, todo Estados Unidos está basculando hacia Asia. No olvidemos, y esto es importante, que a pesar de lo que parece, Obama no es el primer presidente afroamericano o negro de los Estados Unidos, pero sobre todo el primer presidente asiático. Él es un hombre formado en Asia y con un gran interés por todo lo que ocurre en esa parte. Y él ha dicho en varios discursos, Estados Unidos es un país del Pacífico y es un país asiático, ¿no?
Bueno, en este escenario aparece el shale gas y el shale oil y le pega un chute, por así decirlo, enorme a Estados Unidos. Estados Unidos ya solo le faltaba, además de todo lo que es y de todo lo que tiene, ya solo le faltaba además tener enormes recursos energéticos en energías no convencionales. Digo esto porque Estados Unidos, había un chiste hace muchos años de que Dios al acabar el mundo, de construir el mundo, dijo: hombre, voy a hacer un país fantástico, voy a hacer el país mejor, que tenga los mejores valles, los mejores ríos, las mejores costas, lo mejor todo. Y hace un país. El chiste se cuenta sobre muchos países, se cuenta sobre Francia. Estados Unidos es el ejemplo. Estados Unidos lo tiene todo. Es un territorio enorme, el segundo del mundo, comparable con China y Canadá, solo que es fértil. Una de las cuencas más fértiles del mundo es la Mississippi y Missouri, con una ubicación especial entre el Atlántico y el Pacífico. Y en un momento que el tráfico transpacífico es mayor que el transatlántico, esa ubicación es fantástica, con una demografía sana, cosa que no tenemos en Europa en absoluto, con capacidad para integrar emigrantes, incluso asimilarlos de todo el mundo, con una soft power fantástico, Hollywood, el cine, con un I+D, que es casi el resto del mundo combinado, 17 de las 20 mejores universidades, el 80% de los premios Nobel, y con un hard power absolutamente imbatible, que este es su gran... Es decir, el ejército de los Estados Unidos gasta tanto como todo el resto del mundo sumado. Recordemos, en la época grande del Imperio Británico, la Royal Navy quería ser mayor que las dos siguientes armadas. Bueno, Estados Unidos es mayor que todo el resto del mundo, combinado. Y en términos náuticos es espectacular. Por lo tanto, es un país con enorme potencial, con enorme crecimiento. Esto que le ha proporcionado la posibilidad de reindustrializarse, está creciendo, se va a reindustrializar, está importando, sobre todo en empresas que son intensivas en energía, que hay muchas, y las está cerrando en China y volviéndoselas a llevar a Estados Unidos, y por lo tanto ahí hay un potencial en este momento enorme. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que efectivamente una es declinante, otra es emergente, pero, en fin, la primera vez que yo oí hablar de la decadencia de los Estados Unidos, siempre ha sido un francés, porque son siempre los que han insistido siempre en ello. Yo creo que tenía 18 o 20 años, era estudiante en la Facultad de Derecho de la Complutense, desde entonces lo he venido escuchando cada 5 o 10 años y sigue sin ser verdad. Es decir, por tanto, yo creo que tienen recorrido para rato, pero es evidente que hay una potencia emergente muy potente, que es el caso de China. Estados Unidos es un país con enormes recursos, con enorme vitalidad. Tenemos que ir concluyendo y pasando ya a otro objeto del programa, pero no puedo dejar de pedirte un minuto sobre lo siguiente. Tenemos una potencia ascendente, China, otra supuestamente declinante, Estados Unidos, y tenemos una medio pensionista, que es Europa y España dentro de ella. ¿Qué se puede esperar de Europa y de España en este panorama? Bueno, vamos a ver, una pregunta a veces... Un minuto para terminar. En un minuto no necesitaría. Vamos a ver, yo creo que Europa, como decía antes, es el 7%, va a ser el 7% de la población del mundo, es pequeña. Yo creo que es evidente que en ese mundo de grandes gigantes Europa tiene que hacer dos tareas fundamentales y España tiene que contribuir a esas tareas, ¿no? La primera de ellas es articularse internamente desde la perspectiva, por ejemplo, de un mercado único, un mercado energético. ¿Cómo es posible que no tengamos un mercado energético europeo? Pero tiene que articularse políticamente para ser un sujeto en el escenario internacional, cosa que no es en absoluto, más bien al contrario, está dejando de serlo. Y esta es la razón por la cual en el Instituto Elcano defendemos desde hace mucho tiempo una idea que, por cierto, ha sido recogida en la Estrategia de Acción Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la de que Europa debería caminar hacia unos Estados Unidos de Europa. Por lo tanto, hacia una unión política europea, con todo lo que eso conlleva. Mutualización de la deuda, por supuesto, pero muchas más cosas. Yo creo que eso es fundamental, darle el salto a la política. Y la segunda tarea que tiene que hacer, yo creo, es articular Occidente y contribuir a articular Occidente. Todo el Occidente, Europa y las dos Américas, norte-sur, será aproximadamente el 20% de la población del mundo, 7% cada uno. África será un 20%. África será tanto como todo Occidente y Asia 3 veces más, 60%. Tenemos que articularnos con Estados Unidos, tenemos que articularnos con América Latina. América Latina es parte de Occidente y es fundamental incorporarla. Tenemos que potenciar el Atlántico Sur, toda la cuenca del Atlántico hay que potenciarla, es fundamental.
para equilibrar la cuenca del Pacífico, ¿no? Por lo tanto, la tarea de Europa, repito, es unirse hacia adentro, y España tiene que contribuir a eso, y a su vez contribuir a articular a Occidente. El TTIP es un elemento de ello, la NATO es un elemento fundamental. Habría que incorporar, como digo, a América Latina en ese escenario. Este sería un poco. Mientras tanto, pues la verdad es que cuando hacemos estudios, podría dar datos sobre ello, sobre la presencia europea hoy en el mundo. Lo que podemos decir es que ni está ni se la espera. Pues con este mensaje, que tomaremos en el sentido más positivo posible como una convocatoria a la acción. Así pretendo que sea, sí. Te pido que te quedes conmigo un momento mientras presentamos al siguiente ponente, pero os pido a todos pues un aplauso para mí.